Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy estaremos hablando sobre la situación y sobre qué pasará con el Club Barcelona Atlético en la segunda división de la LDF. El Club Barcelona Atlético en esos momentos, como hemos comentado en el vídeo anterior, se encuentra en la segunda división de la LDF, debido a que descendió la temporada pasada, quedando último de la tabla de clasificación entre 11 equipos. En estos momentos el club se encuentra en una situación que actualmente no dispone de jugadores, o no se sabe de qué jugadores dispone, no se sabe directamente cómo estará conformada su dirigencia, no dispone de entrenador para la futura LDF que se supone, según las nuevas dirigencias de la LDF, se efectuará el inicio al igual o se jugará igual que la LDF Primera División. Este año entendemos que es una situación un tanto complicada debido a la pandemia y es posible que inicie en distintos tramos la Primera División que la Segunda División. Pero en estos momentos del club no se sabe absolutamente nada. Cabe recalcar que el Club Barcelona Atlético es uno de los clubes más tradicionales y con más historias dentro del fútbol dominicano, salvando las distancias con Moca, que es un club ya mucho más antiguo, que tiene más tradición, es una zona en la cual se juega fútbol desde hace mucho tiempo. Entonces, salvando las distancias, cabe recalcar que el Club Barcelona Atlético se funda el 1 de enero del 89. Por lo tanto, el club en estos momentos tiene 31 años. Por lo tanto, es uno de los clubes, diría que es el segundo club más longevo que se encuentra en estos momentos en la LDF, ya sea en primera división como en segunda división. Por lo tanto, es un club histórico, hasta el punto de que el club ya ha sido campeón tanto en la Liga Mayor, que era la antecesora de la LDF actual, como de la primera división, que también era la antecesora de la Liga Mayor. Por lo tanto, recordemos cómo ha ido el trayecto del Club Barcelona Atlético en todos estos 5 temporadas, mejor dicho, que se ha efectuado la LDF en su historia. Primera temporada, en este caso el club quedó séptimo dentro de un total de 10 equipos que tenía la competición en aquel momento. Digamos que quedó bajo en la tabla de clasificación, se pensaba que el club podía llegar más lejos por el tiempo, porque es un club que es de más tradición, porque se pensaba que tiene personas que son allegadas al fútbol, que le gusta el fútbol, como es su fundador y presidente Ángel Baliño. Digamos que esa temporada podríamos decir que fue un pequeño resbalón por parte del club. La segunda temporada fue muchísimo mejor. Cabe recalcar que la segunda temporada del club disponía de jugadores extranjeros, los cuales habían venido de Venezuela y tenían un nivel superior a los jugadores que se encontraban en el país en ese momento, como era Ander Oraria, más conocido como Burrito. Por cierto, uno de los mejores jugadores que ha pasado por la LDF y que se encuentra ahora mismo en la LDF. Cabe recalcar que esta temporada, al tener 7 u 8 extranjeros en la plantilla con un alto salario en comparación con los salarios que se encuentran dentro de la LDF, el club, digamos que hizo una buena temporada, quedó primero en la tabla de clasificación de la fase regular, quedó primero, y en las semifinales, cuando pasan los 4 primeros de la tabla de clasificación, de las semifinales se acaba ganando, y en la final también acaba ganando al Cibao Fútbol Club. En este caso le gana 1-3 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Por lo tanto, digamos que es una buena temporada. El club va muy bien y funciona bien, al menos en el apartado deportivo. No tanto en el económico, porque entendemos que en aquel momento la liga estaba manejada por Félix Ledesma en la liga y por Osiris Guzmán en la federación. Por lo tanto, los clubes en aquella época no obtenían ningún beneficio, obtenían pérdidas como en esos momentos, pero el objetivo es que a partir de esta temporada los clubes, ya sean de primera división o de segunda división de la liga, podrán ir teniendo mejores beneficios y por lo menos que vayan teniendo menos pérdidas cada vez, hasta el punto de llegar a un momento a tener beneficios. Pero en la siguiente temporada, en este caso la del 2017, el club acaba siendo tercero en la tabla de clasificación. A ver, no acaba primero como la temporada 2016, que acaban arrollando prácticamente, pero tienen buenos jugadores, en este caso como Luigi de Lucas, que lo ficharon, que venía de España, que actualmente está jugando en segunda división B de España. Tenían directamente a otros jugadores como Wilber Modesta, tenían a Luis Ismael Pinta, jugador de la selección dominicana de fútbol. Digamos que acaban tercero de tabla de clasificación, clasifican a los playoffs para jugar las semifinales y la acaban perdiendo frente al campeón que sería en aquella temporada.
como es el Club Atlético Pantoja. Por lo tanto, digamos que no es una temporada mala, es una temporada bien. También contemos que esa misma temporada se habían ido otros jugadores venezolanos también que tenían calidad y llegaron otros, pero digamos que es una buena temporada dentro de lo que cabe para el club y su presupuesto en dicho momento. El declive viene directamente a partir de la temporada 2018. El club pasa de estar en semifinales, en unos playoffs, a quedar directamente último en la tabla de clasificación con 2 equipos. Recordemos que durante la temporada 2018 la LDF decidió ampliar el número de equipos, por lo tanto, en lugar de tener 10 equipos como se fundó la liga, la LDF en este caso, se jugaría con 12 equipos. Dentro de los 2 equipos y en la fase regular, el Club Barcelona Atlético acaba siendo último. Un resultado pésimo directamente y no desciende a la segunda división porque en estos momentos no estaba habilitada la segunda división de la LDF. Ahí ya podemos ver directamente cómo va el descalabro del equipo y cómo pasa de ser campeón un año anterior o 2 años anteriores y el año anterior que estaban en semifinales hasta pasar a estar último en la tabla de clasificación. A ver, durante aquellos momentos en los cuales vemos este cambio tan brusco, al Barcelona Atlético entra un grupo de inversionistas y supuestamente también de algunos gestores procedente de Venezuela que se suponía que eran personas de fútbol que manejaban correctamente el fútbol, que sabrían del negocio, que iban a hacer crecer el club. Y se suponía que tenían que hacer que el club diera el paso siguiente para estar a la altura de los clubes, digamos, de mayores presupuestos, como eran el Club Atlético Pantoja y el Cibao Fútbol Club de Santiago de los Caballeros. Pero no fue así, que fue todo lo contrario. El club empezó a entrar en impagados. Recordemos anteriormente que yo comenté que el club sobrepagaba a los jugadores, pero no solo el club, eran todos los clubes de la LDF en el primer y segundo año tenían jugadores que le estaba sobrepagando, o sea, le pagaban más de lo que realmente valían los jugadores y del beneficio que le dejaba al club. Por lo tanto, los clubes tarde o temprano entrarían en problemas financieros y más si la liga no le era rentable para ellos. Por lo tanto, el club pasa a ser manejados por los dirigentes venezolanos, no pueden con el club, digamos que realizan una gestión nefasta. El club entra en pérdidas más de las que ya tiene, entra en pérdidas más graves, en problemas financieros. Se le van muchos de los jugadores que eran extranjeros que ya estaban jugando en el club. Se le van algunos jugadores también importantes que son dominicanos y algunos jugaban en la selección dominicana de fútbol, como era el caso de Hansley Ramírez, más conocido como Gamusa. Y también se le va Pinta, Ismael Pinta, que es el actual directamente central de la selección dominicana de fútbol. Por lo cual, en este caso, el club entra en descalabro total. En esta temporada el club acaba último, sin descender, como he dicho anteriormente. Y en la temporada siguiente, que es la 2019, que es la última temporada que se ha jugado de la LDF, el formato cambia. En lugar de jugarse en una fase regular a 18 jornadas, ida y vuelta entre los 10 equipos, que se redujo entre los 11 equipos, se jugaría, en este caso, a un clausura y una apertura. Dentro de la apertura, el club consiguió 8 puntos sobre 27 posibles. No clasificarse en la playoff y acabó último en la tabla de clasificación. Y en el clausura, el club consigue 0 puntos. Eso hace que el club acabe siendo último en la tabla de clasificación. Durante estos momentos ya el club no tenía jugadores extranjeros, digamos que de un alto coste, como eran los venezolanos o uruguayos o ecuatorianos, disculpa, que ya tenían. Entonces, el equipo lo que hace es que tira y consigue jugadores jóvenes de clubes pequeños del Gran Santo Domingo y empieza, digamos, a poner los 16 años, 17 años, algunos que ya están en la selección sub-17 de la selección dominicana de fútbol. Pero recordemos que no es lo mismo un chico de 16, 17 años en una liga de profesionales ya de personas o de hombres ya mejores hechos físicamente, entonces es complicado, como es el caso, por ejemplo, del jugador Baez, que es un jugador joven y perteneciente a la selección dominicana de fútbol sub-17 y sub-20. Todo esto, lo indicado anteriormente, el club es lo que ha llevado al club a la segunda división. Esta inestabilidad financiera y también para poder sostener a los jugadores. Por lo tanto, el club en estos momentos tendrá que reinventarse en la segunda división, tendrá que cambiar su modelo de fichar jugadores, ya no podrá fichar jugadores caros desde el extranjero. Desde mi punto de vista tendría que ya optar por jugar con jugadores dominicanos o jugadores de la zona, tratar de formarlos correctamente, de crear un buen proyecto desde la segunda división. Es obvio que tendrá que buscarse un buen técnico. Recordemos también que durante la época en la cual el club ganó la primera división dominicana de fútbol, la LDF, tenía de entrenador a Giancarlos Güell.
el venezolano, que para mí, desde mi punto de vista, es el mejor entrenador que ha pasado por la LDF, porque sus equipos rinden mucho para los jugadores que tienen, sacan buenos resultados. Ya lo hizo directamente en Atlántico, lo hizo en el Barcelona, que lo hizo campeón, lo hizo en Atlético San Francisco, que lo llevó a la final de la LDF y no pudo conseguir, lamentablemente, pero para mí es el mejor entrenador que ha pasado. Por tanto, el Barcelona tendrá que conseguirse un buen entrenador. Un buen entrenador que le sirva para poder construir un proyecto de 2 a 4 años, ya sea en la segunda división, para subir al siguiente año. Es obvio que el Barcelona será el club más grande que estará en segunda división en esta temporada, cuando inicie la segunda división, por lo cual tiene la obligación prácticamente de tener que subir a primera división y estar de nuevo contra los 10 mejores equipos de la Liga Dominicana de Fútbol. Por lo tanto, tendrá que optar primeramente por jugadores dominicanos, que obviamente serán jóvenes y tendrán un menor coste que los extranjeros caros que suelen traer al país para jugar al fútbol, y tendrá que optar por crear un proyecto a la cabeza con un buen entrenador bien formado, para estar entre 2 y 4 años, ya sea para subir directamente a primera división y sostenerse unos 3 años, para poder llegar a tener una estabilidad. Otro asunto me parece muy importante para el club y que se ha tenido muy poco en cuenta y ha habido una gran inestabilidad en ese sentido, es que el club tiene que conseguir un estadio fijo ya. No se puede cambiar de estadio cada 2x3. Está claro que el estadio olímpico es un estadio muy frío, porque los aficionados están muy lejos del campo donde están jugando los jugadores. Por lo tanto, una opción que veo más factible es jugar en el estadio Parque del Este. Obviamente tienen que estar en buenas condiciones, pero tienen que jugar ahí. Es el estadio donde ellos han conseguido buenos resultados cuando han competido allí. También es un estadio que tiene a los aficionados más cerca del campo de juego. Por lo tanto, los aficionados es más fácil que vayan a este estadio, tiene mejor accesibilidad. Los aficionados y fanáticos pueden acercarse más al estadio y van más en masa a ver los equipos que se encuentran en el estadio Parque del Este, que no tanto en el estadio olímpico, que es más complicado para poder llegar. Yo diría que esos serían algunos puntos desde mi punto de vista que el club tiene que tomar esos cambios para poder llegar a tener un proyecto mucho mejor que el que disponen en estos momentos. Es vital tener una casa fija, que puedas crear afición con las personas que se encuentran en los alrededores del estadio y de la ciudad. En este caso, el club se tendrá que mudar a Santo Domingo Este, que es donde mejor resultado les ha dado para atraer más aficionados. Está claro que la LDF tiene que atraer más aficionados. De todas formas, digamos que el club se tendrá que poner las pilas, hacer un buen proyecto para poder subir a primera división y sostenerse y ser un club realmente donde debería estar, que es en la primera división. Eso ha sido todo mi comentario al respecto de la situación en la que se encuentra el Club Barcelona Atlético. En todo caso, si te ha gustado este video, espero que le pongas like, que lo compartas con tus amigos y gracias por todo. Hasta luego.